nuestro Señor Jesucristo. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Una alegría estar en esta noche en este lugar. Verles y alegrarnos juntos, escucharles también, ha sido una bendición. Los músicos, los ministros, los jóvenes que han hablado ya nos han bendecido. Así que creemos que el Señor nos seguirá bendiciendo a través de su palabra también. Antes de ir a la palabra del Señor, agradecerle también a los hermanos la invitación, a mi tocayo. Bueno, yo en el abrazo me sentí un poquito más joven. Creo que no le erro, ¿no? Así que bueno, y le dije, cuando bajé ahí, dije, soy siervo de ustedes y quiero estar entre ustedes como el que sirve, no como el Señor. Bueno, me presentó como el presidente. Ya dije, bueno, me voy a tratar de cambiarme el peinado para parecerme más a un presidente. ¿Les parece? Así que bueno, vamos a ver si mañana cambiamos de look. Pero bueno, bendecido y feliz de estar con ustedes. Saludo de los hermanos chaqueños, recíbalo en el nombre del Señor. Y bueno, también agradecido a Javier y su familia que podemos estar juntos. Bueno, estamos mucho juntos, hasta vivimos cercanos. Pero yo fui a vivir primero y después fue él. Así que no es que yo seguí a Javier, sino ellos viven cerquita de casa y compartimos muchas cosas y siempre estamos trabajando juntos, y una bendición que podamos estar también aquí para bendecirlos y también recibir bendiciones del Señor. Ver a algunos chaqueños, empezando por el pastor, no, si no se pone celoso el pastor, y por ahí otras chaqueñas que se han venido. Algunas las vemos prosperadas, bendecidas, así que bueno, que el Señor les bendiga. Siempre es una alegría y también estar en este lugar, apreciamos mucho y nos gozamos. Vamos a Jeremías capítulo 18, hoy al menos vamos a tomar el texto, va a ser quizás un poco reiterativo, pero dejaremos algunos pensamientos que Dios ha puesto en nuestro corazón para compartir con ustedes. Vamos a mirar del texto 1 hasta el texto 4 y después dedicaremos un tiempo para por lo menos hacer una introducción de algunas cosas que vamos a mirar en estos días con la ayuda del Señor. Jeremías capítulo 18, verso 1 dice de la siguiente manera, y yo habitualmente uso Reina Valera, la que ustedes ponen ahí en la pantalla, y bueno, siempre digo, por ahí a los jóvenes les resulta más práctico, pero el tema es que cuando a mí me funcionaba bien el grabador, usábamos Reina Valera nomás. ¿Me entienden? Pero ahora se me puso viejo el grabador y si tengo que grabar otra, entonces habitualmente usamos otras versiones a modo de estudio, pero después en la práctica o a la hora de pararse aquí, cuando tenemos que fluir, ahí nos resulta mucho más fácil lo que ya sabemos, lo que aprendimos de niño. Así que es el motivo por el que uso habitualmente esta versión. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Amén. Y los otros versículos ya lo hemos estado leyendo, así que tomaremos algunos pensamientos nomás en esta noche. Reciban su asiento y bueno, cuando los hermanos me plantearon, hermano Roberto me dejó una lista de pensamientos que estaban en los corazones de los hermanos y era difícil decidir, porque uno piensa y uno, sobre todas las cosas, quiere que sea la voluntad de Dios lo que vamos a ministrar, pero entonces él me puso una lista y me puso un orden, y había algo que estaba primero, segundo, yo dije, por algo lo habrá puesto primero, entonces opté por lo primero, lo que estaba arriba, dijimos por esto, vamos, este es el mensaje o la palabra que al menos también orando el Señor puso en nuestro corazón. Así que
el motivo por ahí que confirmamos a los hermanos este pensamiento. Y bueno, por ahí un versículos o pasaje que lo hemos escuchado muchas veces, pero la palabra siempre es viva, siempre que usted la estudie con temor y reverencia, usted va a encontrar cosas nuevas en las Escrituras y siempre nos va a enseñar. No podemos pasar por alto de que esto es un mensaje profético y muchas de estas palabras se referían a la nación de Israel. Cuando nosotros miramos en el tiempo, Jeremías habla de restauración cuando Judá todavía no había ido en cautiverio. Y él ya estaba hablando de la restauración. Ahora, Jeremías murió, vivió y vio el cautiverio, vio ir a su pueblo en cautiverio. Ahora él murió, nunca vio la restauración. Años más tarde ocurrió esa restauración que él la había profetizado. Pasó muchos años, muchos motivos, muchas causas. No vamos a entrar en detalle en esto, pero sí, Jeremías, también podemos mirar en la vida de Jeremías que también había cierta responsabilidad aún en el mismo Jeremías. Por eso es que Dios le va a llamar la atención a Jeremías. Porque a veces pensamos que solamente Jeremías le llamaba la atención a los demás, pero vamos a encontrar a Dios dirigiéndose a Jeremías. Cuando nosotros miramos en el capítulo 1, el versículo 1, Dios comienza hablando a Jeremías. Y en este capítulo también, Dios diciéndole a Jeremías, Jeremías, levántate. Y lo que vamos a ver en estos días es que uno de los pensamientos que vamos a ver es que Dios siempre va a comenzar dirigiéndose a nosotros los líderes. Y desde allí va a comenzar a construir una restauración. Y cuando vemos a Dios dirigiéndose a Jeremías, no era muy fácil, porque Dios, y vamos a ver algunos versículos en esta noche, que a veces pensamos que estos versículos son para el pueblo o son para las personas que están allí afuera, pero eran las palabras que Dios tenía para el profeta, para que el profeta pudiera ser parte de lo que Dios quería hacer entre su pueblo. Así que Dios nos ayude y nos bendiga. Y una de las cosas que Dios le dice a Jeremías aquí, dice que en primer lugar vino la palabra de Dios a Jeremías. Y estamos en el tiempo donde necesitamos llenarnos de la palabra de Dios, hermanos. Llenarnos del mensaje de Dios. Y cuando digo llenarnos de la palabra, usted dirá, pero no, si predicamos, escuchamos prédicas. Hoy tenemos más que nunca la posibilidad de oír prédicas. Ahora, ¿qué contenido tiene esa prédica? ¿Qué mensaje? Estos días, el día miércoles, yo estaba en la iglesia hablando de qué tipo de mensaje damos al mundo, a la gente, de qué manera la evangelizamos. Y me fue tan vivo el mensaje de la mujer samaritana. Porque la mujer samaritana podía ir y decirle a un montón de hombres, ustedes adúlteros, conviértanse en. Pero ella fue y habló de ella, no de los otros. Ella fue y dijo, encontré a alguien que me dijo la verdad a mí. Nosotros nos caracterizamos por querer decirle la verdad al otro, ¿no? Tú eres así, tenés que convertirte porque eres esto. Pero de pronto el testimonio de ella cambió a un pueblo. Cambió a los hombres adúlteros, a los hombres malos. Y vinieron y se convirtieron. Y no tenía un mensaje confrontativo. Tenía un testimonio. Y eso es lo que necesitamos en nuestros días, que nuestro testimonio llegue al corazón de nuestro vecino, de nuestro compañero de trabajo, de nuestro compañero de escuela. Nuestro testimonio. Y el testimonio de la mujer era un testimonio sincero. Ella fue y dijo, encontré a alguien que me dijo la verdad a mí. Yo soy esto. Me dijo lo que yo era.
Y ese testimonio cambió. Ahora Dios comienza hablando a Jeremías para restaurarlo, para restaurar la nación, para restaurar el pueblo, aunque todavía al menos la tribu de Judá no había ido en cautiverio. Los demás, muchos de ellos ya estaban en el cautiverio. Pero aquí en Jeremías profetiza en días de Josías. Josías era un joven revolucionario que revolucionó la nación de Israel. Y de pronto, posterior a eso, termina todo. Lo que hoy pasa en nuestros días. Mucha gente en nuestros días vive revoluciones esporádicas. Vive movimientos, vive emocionalismo y termina una fiesta y pasó todo. Y una de las cosas que les quiero decir en esta noche es que la restauración lleva tiempo. Una de las cosas que vamos a mirar en estos días es que restaurar nos lleva tiempo. Estamos viviendo en un tiempo donde la gente quiere vivir de milagros. De milagros. Los predicadores predicamos un evangelio fantasioso, donde todo es un milagro. Y queridos, la restauración es algo que puede comenzar en un culto, pero va a necesitar un proceso en tu vida diaria. Porque si tú crees que tu restauración será en estos días y terminó todo, es muy poco. Porque es algo que tendrás que ir trabajando y construyendo todos los días de tu vida. Para que eso sea eficaz en el tiempo. Si no, pasará solamente en un momento de emoción, en un momento de lágrimas, en un momento de un culto lindo y terminó el culto y seguimos en lo mismo. Lo que está pasando a menudo en muchos lugares. Pero Dios quiere hablarnos en estos días. En primer lugar, quiero explicar un poquito lo que significa restaurar. La palabra restaurar, según nuestro diccionario, o las explicaciones que podemos encontrar, es recuperar o cobrar. Cobrar. Vio que a veces nos vienen a cobrar. Nos viene la factura de la luz y nosotros no la queremos pagar, pero es un servicio que hemos recibido y tenemos que pagarlo. Hay un costo. La restauración reclama un costo. ¿Y a quién no le iba a gustar que alguien pague por usted? Hoy veníamos por el camino y por ahí hermana Jessica dice, yo no sé, pero alguien me carga crédito en el celular. ¿Para qué habló? Yo hablo lo que ella contó, nada más. ¿Quién será? Dice. Y el esposo le dice, ay, me olvidé avisarte, yo te lo cargué. Pero ella pensaba que alguien por ahí de milagro no salía de la misma caja nomás. Porque hay una nomás en la casa, ¿no? Estaba feliz ella, ¿eh? A nosotros nos encanta eso, de que alguien lo haga por mí. La restauración es un costo que tienes que pagarlo tú. Que tienes que pagarlo. Pastor, ore por mí. Pastor, haga esto. Dirigente de jóvenes, papá, mamá, ora por mí. Y yo te pregunto, ¿oras tú? La juventud ha perdido la intimidad con Dios. La soledad, la iglesia, no vamos a decir los jóvenes, porque los adultos también hemos perdido la intimidad con Dios. Hoy siempre digo, hace poco predicaba en una iglesia y decía, hoy las iglesias hacen
publicidad de lo que hacen. Usted va a decir noches de vigilia, días de ayuno, horas de oración. Y la Biblia nos va a enseñar, Jesús nos va a enseñar que eso forma parte de nuestra vida privada. De la soledad con Dios. Y yo no le estoy diciendo que está mal que la iglesia se reúna a orar o a hacer una vigilia. Pero a veces la vigilia termina siendo un show solamente, un entretenimiento. Pero estar a solas con Dios es distinto. Yo hoy llegué a mi habitación y después que descansé un rato, doblé mis rodillas y le dije, Señor, te necesito. Porque vine viajando, vinimos conversando, vinimos distraídos, comiendo, tomando mate, un montón de cosas. Pero yo necesitaba estar un tiempo con Dios para estar ahora parado aquí. Eso es lo que tiene que restaurar usted. Esa soledad. ¿Cuánto tiempo te encierras en tu pieza, en tu cuarto, a solas con Dios? Hay que pagar un precio, y eso hay que pagar un precio. El problema es que entramos en la habitación y bueno, por ahí está mi celular, pero por ahí tenemos, permiso, acá hay uno. Y doblamos la rodilla, lo dejamos cerquita al celular. Y es una tentación terrible. Dios está pidiendo que paguemos un precio. Y ese precio es estar a solas con Dios. La palabra restaurar significa renovar, reparar, volver a poner una cosa en el estado o estimación que tenía antes. Volver a su estado original. Ahora, cuando nosotros hablamos y pensamos en la vasija y pensamos en la restauración, lo primero que nosotros tenemos que presentarnos en este proceso, nosotros debemos presentarnos como barro. Si alguno de ustedes viene aquí con un cartel, usted va a salir como vino de estos días. Preséntese como barro. Preséntese como alguien que es frágil y no presentándose y lamentando, sino en lo interior, en lo profundo de tu corazón, presentándote con esa fragilidad. Soy barro, no soy mejor que nadie. Por eso nuestro maestro, yo por eso decía hoy al hermano, yo estoy ahora a tu servicio. Jesús dijo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. ¿Estamos dispuestos a servir? Que Dios nos ayude. Ahora tenemos que presentarnos como barro. Preséntate en estos días como el barro. Pero nos cuesta bajarnos, humillarnos. Y a veces nos jactamos de la institución, nos jactamos de los nombres de las iglesias, de tantas cosas nos jactamos, de lo que somos. Y el importante de esto, de todo esto, es el alfarero, es Dios. El importante en este culto es Cristo. El importante cuando vas a ir allá afuera a predicar es Cristo. Es que nuestro mensaje pueda llegar con claridad de que Cristo es el centro de nuestra vida. Y ahí es donde nosotros tendremos victoria. Que Dios nos bendiga. Yo quiero dejarles algunas cositas en esta noche y ya vamos a orar. Dijimos que esto es un proceso, y un proceso que muchas veces lleva tiempo. Yo sé que quizá usted va a creer que yo soy negativo y no tengo fe o no creo en los milagros. Yo creo en los milagros y tengo fe, si no, no estaría parado aquí
después de muchos años y de haber servido a Dios desde un niño, como estos muchachitos jóvenes que están aquí, 15, 16 años. A los 15 años me bauticé y siempre digo a los hermanos, me podría jubilar, tengo 40 años de servicio. Saque la cuenta, ya sabe cuántos años tengo. Tengo 40 años de servicio trabajando en la iglesia, en todos los rubros, las áreas. Lo único, siempre digo, nunca tuve el privilegio de ser portero. Después hice de todo en la iglesia. No llegué a ser portero, maestro de escuelita, dirigente de jóvenes, y bueno, grupo evangelístico. Muchas áreas de la iglesia hemos trabajado, nunca la portería. Así que algún día me van a ver, van a ir a mi lugar y me van a encontrar de portero. Porque quiero ser, es lindo serlo. Una deuda que tengo. Pero déjeme decirle, necesitamos ese compromiso para sostenernos en el tiempo. Y a veces hay cosas que perderla es fácil, hermanos. Dejar de hacerlo es fácil. Siempre digo, tenía un programa en una radio AM de largo alcance que conoce el pastor. Lo sostuvimos por muchos años. Y un día dejamos de hacerlo, un programa radial en una radio secular, y nunca más lo pudimos reiniciar. Los directivos de la radio después ponían miles de excusas, que el día, que la hora, que el tiempo, que miles de cosas, no lo pudimos reanudar. Dejar de hacer algo es fácil, recuperar es difícil. Dejarlo era solamente ir y decirle vamos a parar por un tiempito y vemos cuándo seguimos. Pasaron años y no podemos volver. La restauración es un proceso. Y recuperar esas cosas lleva tiempo. Por eso también tenemos que pensar muy bien cuando vamos a decir o vamos a hacer un paro en nuestra vida o vamos a parar en algo, vamos a dejar de hacer algo. Tenemos que pensar muy bien. Que Dios nos ayude. Pero quiero mirar algo que es muy importante. Algo que en nuestros días hasta lo estamos dejando de predicar. Para que haya restauración tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay restauración. Porque el arrepentimiento es reconocimiento, es reconocer que hemos fallado, que nos hemos equivocado. Y de ahí partir para poder restaurarnos. Y vamos a mirar a Jeremías en algunas cosas. Vamos a mirar a este profeta en el capítulo 31 de Jeremías. Jeremías capítulo 31. Y dice en el versículo 19 de la siguiente manera: porque después, versículo 19 del capítulo 31 dice, porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Qué tremendo. Dice, porque después que me aparté, apartarse a veces no necesariamente salir de la iglesia. Jeremías no es que se había ido a un lugar de perversión, no es que se había ido a un lugar lejos de Dios, pero sí había dejado de hacer ciertas cosas. Hasta él había dicho que iba a callar, que no iba a hablar más. Pero después que me aparté, dice Jeremías, reconoce, dice, ahí dice, tuve arrepentimiento. Y después dice, reconocí mi falta.
Hoy en día a veces fallamos en algo y comenzamos a echar la culpa a los demás. Natural. Cuando nos toca tratar casos de infidelidad, siempre tiene la culpa el otro. ¿Cuánto nos cuesta reconocer las faltas? Y pudiéramos enumerar una lista de situaciones donde las personas no quieren reconocer su falta. Reconozca sus faltas, usted va a ganar. Los padres le echan la culpa a los hijos a los padres. Nos cuesta reconocer nuestras faltas. Y aquí dice Jeremías: cuando yo reconocí mi falta, herí mi muslo. ¿Qué quería decir esto? Cuando yo reconocí mi falta, tuve que quebrar mi ego, mi fuerza. Dejé de ser, porque a veces pensamos pero el versículo sigue hablando y sigue diciendo: me avergoncé. El versículo 19 que habíamos leído: y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. Y qué lindo que nos podamos avergonzar de los actos malos que hacemos. ¿Cuánto nos cuesta? Pero a veces todavía nos jactamos. Vivimos en una sociedad donde se jacta del pecado. Los muchachos se jactan de estar con un montón de chicas. Las chicas también de estar con un montón de muchachos. Vivimos en una sociedad donde hablar de santidad o de pureza es una vergüenza para la sociedad del mundo. Es estar fuera de moda. Pero Jeremías decía: yo me avergoncé de lo malo que hice. Hoy el mundo nos presenta como algo heroico y muchas veces el pecado. Pero Jeremías estaba ahí y él dijo: yo me arrepentí. Y dice el verso 20: no es Efraín hijo precioso para mí, no es niño en quien me deleito, pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Jeremías va a hablar de la nación de Israel, de una tribu de Israel. Y va a decir: mis entrañas se conmovieron. Mi corazón, en uno de los pasajes, no lo tengo ahora, dice: las fibras de mi corazón me dolió. Sintió una conmoción Jeremías por la nación de Israel. Yo dije que en el principio que Dios tiene que tocar a líderes para restaurar un grupo. Dios tiene que tocarnos a nosotros. Y cuando escucho a Jeremías decir: mis entrañas se conmovieron, esto solamente, según los estudiosos de la Biblia, dicen que lo que realmente entienden son las madres. Cuando sienten dolor por una situación que viven con sus hijos, porque sus hijos formaron parte de sus entrañas. Y a veces nos preguntamos y a veces ni entendemos por qué una madre se compadece tanto de su hijo, llora o sufre por su hijo. La Biblia dice que Jeremías sintió ese dolor en sus entrañas. Necesitamos personas que se conmuevan por la situación. Necesitamos salir de la indiferencia, hermanos.
La indiferencia nos ha matado, nos ha hecho, no nos importa la situación de los demás. Si hacemos algo es para hablar, es para juzgar, es para exponer la causa o el fracaso de otro. Pero para que la iglesia sea restaurada necesitamos personas que se conmuevan en su interior. ¿Cuánto estamos dispuestos a eso en estos días? Ojalá que Dios nos inquiete por su palabra y que de pronto dejemos de juzgar. Dejemos de pensar que nosotros tenemos más derecho, porque cuando miramos la restauración del hijo pródigo, había un hermano que creía que su conducta le ameritaba mayores derechos que su hermano. Y ni siquiera le quería dar un lugar de restauración, un lugar de privilegio nuevamente a su hermano. Pensaba que todo era de él. Y a veces porque quizás no hemos hecho ciertas cosas, pensamos que somos mejor que los demás. Y en vez de ayudar a restaurar, estamos cooperando a que esa persona nunca vuelva a la iglesia. Una vez un pastor me dijo, tengo un obrero, y me dijo, porque yo le hablaba la necesidad de, como obreros, como ovejas, como todos, ganar un alma, hacer algo para que alguien venga a la iglesia. Y él me dijo, yo si no ganaría almas, eso no me preocupa tanto, dijo él. Cuestión que no me corra las que están. Porque él dijo, ganar no gana ni una, el problema es que todavía corre. Esos no restauran a nadie. Con ese espíritu no vas a restaurar a nadie. Ahora Dios nos necesita a nosotros. No solamente para restaurarnos nosotros, sino para restaurar a otro. Porque el gran problema que tenemos nosotros es que estamos constantemente pensando en lo que no tenemos y no nos damos cuenta de lo que tenemos. Venimos a los cultos esperando, porque tendríamos que venir a ver si puedo dar, si puedo contribuir. Esperamos que nos visiten cuando tendríamos que visitar. Esperamos que oren por nosotros cuando nosotros tendríamos que orar por otros. Queridos hermanos, quiero decirle en estos días, necesitamos darnos cuenta que allá afuera hay un mundo que no tiene nada de lo que nosotros tenemos. Nada. Que a veces con un abrazo le alcanza. Hay almas allí afuera que con un abrazo le alcanza. Con un saludo le alcanza. Y te va a decir, estos días una persona me dijo, fui a un comercio, los saludé y miró a su compañero de trabajo. Y ellos me conocen por don Roberto. Y le dijo, ¿por qué será que cuando viene don Roberto, un saludo de él ya nos da paz? Y no es que yo voy y los saludo con la paz del Señor, porque son personas no cristianas. Siempre trato de cuando estoy con esas personas, aunque a veces estoy agotado, y a veces las personas me preguntan, pastor, ¿usted no tiene problemas? Digo, mire, el pastor cuando no tiene de él, tiene de otros. Tenemos siempre. Pero queremos que dar algo allí afuera. Queridos hermanos, en estos días vamos a mirar qué es lo que tenemos que restaurar. Algunas cosas que Dios me puso en el corazón. Y vamos a ver algunos hombres que han sido restaurados por Dios. La manera
y sobre todas las cosas yo quiero mostrarles a Jesús restaurando. A Jesús restaurando. Porque Jesús fue nuestro maestro por excelencia. Y hermanos queridos, más allá, lo que Dios me puso en el corazón en estos días, que Dios no le interesa tu condición tanto. ¿Sabe qué le interesa a Dios? Que tú te intereses por la condición del mundo que está allá afuera. Y usted va a decir, pastor, a veces perdemos años, 20, 30 años. Tenemos personas que están 50 años en las iglesias y en vez de hacer algo, están siempre esperando algo. Pero no es porque no tienen, es porque no se dan cuenta de lo que tienen. Jóvenes, ustedes tienen algo extraordinario. El mundo no lo tiene. A veces pensamos, oh, si en mi iglesia habría esto, habría aquello. No, nosotros tenemos cosas extraordinarias. Y allá afuera hay miles de personas. Entonces, vamos a una de las cosas que vamos a predicar en estos días. Es de lo que tenemos que hacer allá afuera. Que Dios quiere restaurar nuestra capacidad de trabajo, nuestra capacidad de evangelizar, que la hemos perdido. Que Dios nos ayude. Nos ponemos en pie, no quiero tomar más tiempo.